Desde tu punto de vista, ¿cómo has evidenciado el manejo de los recursos y residuos en los Juegos Olímpicos? Bueno, el Comité Olímpico Internacional tiene una política muy marcada de medio ambiente y dentro de todas las instalaciones de, de los Juegos Olímpicos siempre está el manejo de residuos, siempre está la clasificación y, y el reciclaje de los residuos. Ellos, obviamente, eh, atender a tantas personas al mismo tiempo genera muchísimos desperdicios, pero tienen un manejo muy importante en el uso de los residuos, reciclaje, etcétera. También tienen una política muy importante sobre el tema del transporte, han utilizado vehículos a gas, utilizan a veces vehículos eléctricos, porque ellos tienen que proveer dentro de la organización unos vehículos para los países. Entonces utilizan a veces este tipo de vehículos en temas de, por ejemplo, la utilización, reutilización de los escenarios deportivos. También es una política del Comité Olímpico Internacional, hacer los eventos mucho más sostenibles, que no impliquen alto consumo, alto flujo de dinero, etcétera, y para que las sedes puedan organizar los juegos de manera más amigable con el medio ambiente. Esa es una política muy clara del Comité Olímpico Internacional. Bueno, entonces tú hablas eso de forma general, ¿cierto? Esa es una forma general del Comité Olímpico Internacional, pero directamente, ¿qué hace el Comité Olímpico Colombiano? ¿Conoces alguna empresa o alguna entidad que se encarga de realizar todo ese proceso de conservación del medio ambiente o conservación de los recursos? El Comité Olímpico, básicamente, la función del Comité Olímpico es defender los valores del movimiento. Todo lo que la cabeza del Comité Olímpico Colombiano, la cabeza del movimiento olímpico en cuanto a programas, planes, visión, el Comité Olímpico Colombiano tiene que adoptarlo. Es decir, todo lo que propone el Comité Olímpico y la Carta Olímpica, el Comité Olímpico está obligado a adoptarlo. Entonces, todas estas políticas de medio ambiente, el Comité Olímpico también las adopta. El Comité Olímpico ha ejercido, por ejemplo, ha hecho convenios para la siembra de árboles, por ejemplo. Cuando Colombia ha sido sede de eventos como los Juegos Centroamericanos y Caribe o como los Juegos Bolivarianos, el Comité Olímpico insta a las sedes a que sean amigables con el medio ambiente durante los Juegos. Luego, este tipo de actuaciones lo que buscan es generar conciencia y vincular el deporte con un medio ambiente sostenible y amigable para todos. Es lo que el Comité Olímpico Internacional ha hecho. Por supuesto, esto genera un buen impacto y hace que el deporte también pues, esté a la par de las reglamentaciones del Comité Olímpico Internacional. ¿Ustedes cómo garantizan que el equipo multidisciplinario y los atletas dentro de un evento deportivo, pues más allá de la participación, que es el objetivo, generen o transmiten y fomenten la importancia del cuidado del medio ambiente, recursos naturales y pues dentro y fuera de los escenarios? Bien, a ver, en el tema del medio ambiente, yo pienso que hablar de que el Comité Olímpico Colombiano o el Comité Olímpico Internacional o inclusive los gobiernos garanticemos, ¿sí? El comportamiento de personas es complicado. Yo no utilizaría ese término de garantizar. Lo que sí podemos darle certeza a la comunidad en general es que tanto desde el Comité Olímpico Internacional como desde el Comité Olímpico Colombiano existen planes de capacitación, políticas ya establecidas para cada una de las delegaciones multideportivas, en donde precisamente se les comparte
de todos los temas que viene tratando el Comité Olímpico Internacional con respecto al cuidado del medio ambiente. ¿Por qué por qué hago énfasis en el tema de garantizar? Porque es que, si bien es cierto, desde nuestras casas, desde la academia, desde las universidades, nos están concientizando todo el tiempo del cuidado del medio ambiente y, sin embargo, eso no pasa. ¿Sí? Lo vimos, por ejemplo, en la realización de los últimos Juegos Olímpicos en Río 2016, que para poder realizar los Juegos Olímpicos en los espejos de agua natural, la ciudad tuvo que hacer una inversión multimillonaria y no únicamente en el cuidado del agua, sino también en la capacitación, concientización, y aún así fue difícil tener un agua pues, en condiciones idóneas, ¿sí? Sin que esto representara ambiental. Es un tema que nos atañe a todos, que existe el compromiso directo del Comité Olímpico Colombiano, el Comité Olímpico Internacional, las federaciones, el Ministerio del Deporte, en pro de trabajar sobre el medio ambiente. De hecho, inclusive hasta en los mismos Juegos Nacionales hay políticas de huella de carbono cero, de siembra de árboles. O sea, el movimiento olímpico es responsable con el medio ambiente y busca de manera constante concientizar. Es la palabra, concientizar y hacer pedagogía sobre el término, ¿no? ¿Cuál es el reto, sí, que tienen las generaciones futuras en la organización de los Juegos Olímpicos en el tema y el manejo del medio ambiente? ¿Cuál sería ese reto? Bueno, yo pensaría que el reto, yo soy de los que piensa que las nuevas generaciones son inclusive más, más conscientes del deterioro del medio ambiente, ¿sí? Los jóvenes hoy creo yo que son más conscientes que inclusive mi generación o mis padres, ¿sí? El reto para los jóvenes no solo va a ser hacer pedagogía, sino poder recuperar lo que ya está afectado, ¿sí? Como es el tema de la deforestación, como es el tema de la contaminación de ríos y demás. Entonces yo pienso que el reto para las nuevas generaciones es poder entrar a recuperar lo que por décadas se ha dañado. Yo diría que el reto más importante es que las organizaciones deportivas, las que pertenecen al movimiento olímpico, puedan realmente crear eventos que sean sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente, que el consumo de materiales pues se disminuya muchísimo. Esto haría que los eventos fueran realmente sostenibles, no solamente económicamente, sino amigables con el medio ambiente. El gasto de inversión en la construcción de escenarios, el gasto en la construcción de participación, viajes, etcétera, etcétera, implica muchísimo deterioro al medio ambiente. Es como desde estas organizaciones pues, pueden crear una política real, más eficiente, de eventos que no impacten tan duro el medio ambiente. O que estos mismos eventos tengan un componente muy importante de retribución al medio ambiente. Como lo dijo él, digamos, está muy bien el tema del reciclaje, de la reforestación, pero son elementos que no son tan visibles, no pesan tanto al final en los eventos deportivos. Entonces estos eventos tienen que ser más fuertes, enfocándose en esos mismos aspectos. Mejor el área de transporte debería ser todo digamos, emisión cero, debería ser eléctrico. Los convenios con estas firmas o marcas de transporte, de automotrices, todo esto tendría que ser muy bien reglamentado para que, en definitiva, al futuro los eventos no impacten tan duro en el ambiente. Dicen que los de Tokio van a ser los más ecológicos que se han visto. No sé ustedes qué pueden decir de esto. ¿Qué pensarán ustedes? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que los japoneses tienen una cultura, una formación basados en la disciplina, y esto los hace de alguna manera
un poco diferentes comportamentalmente a nosotros. Lo digo precisamente por el tema de la pandemia. Hoy por hoy, Japón, por ejemplo, no tuvo internamente aislamientos o cuarentenas. Lo digo porque pues he estado en constante comunicación con las organizaciones pues, de estos juegos y el índice de contagios ha sido muy bajo y es gracias a lo que menciono, la educación, el tema del uso del tapabocas, el gel, en fin, o sea, no ha habido la gran necesidad de generar estos aislamientos porque culturalmente o educacionalmente pues son fuertes en eso. Entonces, en este sentido, yo pienso que, que no solo la organización está haciendo esfuerzos importantes para que sean esos juegos así, sino que la cultura, la educación permite que la sociedad en general venga haciendo esas buenas prácticas, no solo para los juegos, ¿sí? Sino que es algo que ya lo vienen haciendo y que va a mejorar aún más pues, todo el tema de medio ambiente allí. Entonces, pues yo no tengo duda de que así sea y creo que lo van a hacer. Digamos, el problema no va a ser Japón, el problema va a ser la gente que llegue a Japón. Esa va a ser el principal problema. Japón es un país de primer mundo, un país muy disciplinado, ¿cierto? Nosotros no lo somos tanto. Y estoy totalmente de acuerdo con Edwin. Seguro ellos van a crear todo tipo de herramientas para que la gente que llegue no tenga la excusa de la indisciplina. Eso seguro va a ser. Ahora, lo más importante es que los Juegos Olímpicos trasciendan. Que eso que ponga Japón como ejemplo se pueda ser aplicado en París en el 2024, que pueda ser aplicado después en la otra sede, que pueda mejorarse después. Porque lamentablemente, al no tener todos los países la misma cultura, la organización de un evento depende de la sede del evento. Entonces, lamentable el ejemplo de Río, que veníamos de Londres con una cultura diferente, luego pasamos a Río, y en Río, con todo lo que eso implicó, muchísima desorganización, actos de corrupción, las competencias muchas veces, poco tiempo antes, estuvieron torpedeadas por protestas, por elementos logísticos, por el mismo medio ambiente. Es decir, en este lado del mundo no podríamos organizar un evento realmente sostenible y amigable, porque si Brasil, que es el principal país del área suramericana, no lo pudo hacer, realmente no creo que lo vaya a poder organizar otro país. Entonces todo dependerá de cuán importante sea el medio ambiente para la sede futura, y eso también depende de las reglas del dueño del evento, que es el Comité Olímpico. El Comité Olímpico debe ser fuerte en exigirle a las sedes ese tipo de garantías, ese tipo de políticas. Si no, es complicado. Fíjense, profundizando un poco sobre lo que menciona Pablo, fíjense que de alguna manera, si bien es cierto, lo que hace amigable los juegos es la gente que llega a un país, sí influye mucho al país que yo llegue, ¿sí? Porque lo ha expresado Pablo, qué fue Londres, qué fue Río y qué va a ser ahorita Tokio. Dentro de las capacitaciones que hemos tenido ahorita con los equipos organizadores de estos juegos, nos explicaban algo trivial, pero sumamente importante. Usted en Japón, un japonés, usted lo ve que de pronto sacó a comerse algo, un jugo, lo que sea, y abre su bolso, ahí donde echan su maquillaje y demás, y ahí ponen su basurita, ¿sí? Y nos explicaban que esto empieza por un tema totalmente cultural y normativo, y es que usted en Japón no va a encontrar canecas en la calle, como si las encuentra acá. Entonces uno dice, miércoles, si no hay canecas, va a haber más basura. No, todo lo contrario. La gente coge su basura y la lleva a su casa. Y esto parte de las vivencias
y de las correcciones que va teniendo una sociedad conforme a sus experiencias. Esto sucedió porque en determinado momento hubo un ataque terrorista en Japón en donde utilizaron las canecas de basura para depositar unas bombas. Después de ese día, en Japón no volvió a haber canecas de basura en las calles, ni en ningún sitio. Como por ejemplo, otra cosa importante, usted en el metro o en un servicio público no va a ver a nadie comiendo. Entonces sí, en efecto, los que vengamos de afuera, vamos a llegar a una cultura totalmente diferente, muy contrastante, y dentro de ese proceso precisamente va a entrar, eso es lo bonito que tiene el deporte, ese intercambio intercultural que finalmente cuando yo voy a otra cultura puedo traerme o arraigarme algo para mi desarrollo personal y lógicamente el de mi comunidad, el de mi sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, son experiencias que nos dejará Tokio y ojalá todos aprendamos un poquito de lo que encontremos allí, ¿no? A futuro, ¿qué piensan? O sea, ya desde el punto de vista, no como deportistas que fueron, sino ya desde más lo administrativo, ¿qué piensan como aportar desde lo personalmente para seguir como avanzando y incluyendo temas de medio ambiente en todas las áreas del deporte? Bien, pues desde mi parte, ¿qué te puedo decir? Para mí, desde mi concepción, la base de la sociedad es la familia y lo que ha aportado para mí mi trasegar por el deporte es principios, valores, experiencias culturales, en donde digamos que los primeros influenciados por lo que me ha influenciado a mí el mundo y mi experiencia es mi grupo familiar. ¿Sí? Y en ese sentido trato de compartir historias como las que les he dicho anteriormente, pero de todo el aspecto de mi vida a mis hijas. Lo comparto con mi esposa, con mis hermanos, mis padres, y debatimos sobre el tema, ¿no? Algo muy similar a lo que estamos haciendo. Y pienso que de esa forma hago mi grano, pongo mi grano de arena. Ahora, desde mi quehacer profesional, exactamente igual. Creo que cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir la bendición de haber llegado al mundo del deporte, no me canso de poder explicar que el deporte es un medio para, ¿sí? Es un medio para ser mejor ser humano, ser mejor persona, poderse formar, poder trascender. Y en ese orden de ideas, pues la parte medioambiental juega un papel fundamental. El hecho de poder viajar por muchas partes del mundo y ver los contrastes de cómo cuidan las zonas verdes, de cómo cuidan los ríos, de cómo cuidan los espejos de agua, y que quizás en nuestro país no existe, hace que tengas un mayor sentimiento social, ¿sí? Y de llegar y en ocasiones hasta disgustarse con alguna persona porque lo ves botando papeles por la ventana del carro o algo así. Y bueno, pues se dice que una sola golondrina no hace verano, entonces no pretendo yo solo cambiar el mundo, pero sí compartir de lo que he aprendido en este trasegar, ¿no? Pues la verdad, el ejemplo es lo que más te enseña. Eso es lo que resume básicamente el principal aporte que uno hace ante los compañeros. Tenemos una responsabilidad, cada quien tiene una responsabilidad dentro de su ámbito de trabajo, sobre todo aquellas personas que son cabezas de grupo o que son líderes de un grupo. Entonces esa responsabilidad implica que a las personas que uno está liderando, pues uno les enseñe con ejemplo. Entonces, ese ejemplo de lo que se aprende, de lo que dice Edwin, de lo que se aprende durante tu vida, de lo que se aprende durante el conocimiento en el deporte, administrativo, comunitario, familiar, eso es lo que al final debe uno tener claro cuando actúa, cuando habla, porque ese mensaje
Y ese ejemplo es el que le llega a muchas otras personas que se van a recibir, que lo van a recibir, y algunas lo recibirán bien, otras no, pero con una sola persona que se ayude a cambiar la cabeza, eso que están haciendo ustedes, con una sola persona que ustedes ayuden a decirle, vea, el deporte implica también otras aristas, un movimiento que también ayuda al medio ambiente. Entonces, cuando yo salga a trotar, no voy a botar la basura. Cuando yo salga y me coma mi papelito, mi merienda después de entrenar, entonces voy a depositarlo donde es, me lo llevo para la casa. O sea, todo eso es lo que realmente marca la diferencia en una sociedad. La diferencia entre Japón o más bien un país de primer mundo y Colombia, es que allá es una cultura general, una cultura que todo el mundo aplica, es una costumbre que todo el mundo aplica. Entonces, son menos los que tiran el papel a la calle. Aquí, la cultura del cuidado, de la educación, del ser buen papá, buen hermano, buen hijo, la aplica una minoría. Entonces, por eso es que aquí el tema es al revés. Aquí el tema es de culturización, de educación, mientras que ellos durante décadas han invertido en una alta calidad de la educación, alta calidad. Entonces, nos tienen décadas de ventaja. Por eso esa es una cultura que le permite entender a la gente que tirar un papel en la basura o en donde no es, no solo me daña a mí, sino daña a mi vecino, daña a mi amigo, daña a mi novia y daña al medio ambiente. Pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos un sistema educativo pésimo, de muy poca calidad. Entonces, por eso las generaciones, a pesar de que se mejora y de que la gente va utilizando otros mecanismos, pues el sistema público es malo. Entonces, tenemos mucha gente que no entiende, mientras ya hay mucha gente que entiende. Entonces, allá es donde tenemos que apuntar a hacer ejemplos. Si la sociedad no lo entiende, nosotros explicarle. Si yo tengo un hijo y hace lo indebido, corregirlo. Si yo veo a mi hermano, lo corrijo. Si yo estoy hablando de medio ambiente, entonces yo también hago lo mismo. Así es como realmente podemos impactar. De resto sería pura cháchara. Entonces, muchísimas gracias. Creo que fue una experiencia muy, muy bonita, digamos que ver el punto de vista de ya personas que están dentro del Comité Olímpico y que manejan tanto la parte administrativa como deportiva. Entonces, también nos amplía un poco más la visión de cómo debemos proyectarnos en nuestro trabajo que vamos a realizar y cómo vamos a empezarlo a implementar. Entonces, eso sería todo. Y gracias, muchísimas gracias por conectarse, por responder nuestras preguntas, aclarar dudas y sobre todo por estar dispuestos. ¿Listo?